Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Queremos mandar un saludo a todos nuestros amigos, a todos nuestros conocidos, y espero que algún no conocido también esté escuchando esto. Queremos mandar un saludo a nuestra congregación en la Ciudad de México, en la alcaldía de Tlalpan, al sur de la Ciudad de México. Me acompaña, como siempre, mi amigo Noé. Hola, Oli. Hola a todos, ¿cómo están? Pues bueno, es un privilegio, como siempre, poder estar aquí para pues continuar con el tema que teníamos desde la sesión pasada, ¿no? Así es. Y pues bueno, no sé si recordarán el tema que tratamos la sesión pasada. Estábamos hablando del problema del mal, ¿no? Y a modo de resumen, no sé si quieras hacernos una especie de resumen, Noé. Bueno, básicamente hablamos de la paradoja de Epicuro, que es la que plantea que cómo es posible que exista la maldad y coexista al mismo tiempo un Dios todopoderoso y bueno. Y bueno, hablábamos de que hay una distinción, ¿no?, sobre la maldad, que es el mal moral, y el mal físico, en que se puede abordar esta problemática. Y bueno, tratamos lo que es el mal moral, ¿no?, que está basado completamente en el comportamiento humano. Y bueno, como dijimos, la respuesta es el libre albedrío, ¿no? Y dijimos que Dios no podría, bueno, no quiere más bien, podría hacerlo, pero no quiere porque la tarea es absurda, hacer un hombre libre o hombres libres, una humanidad libre, pero que siempre tome buenas decisiones. Autómata, exactamente, ¿no? Entonces de ahí proviene el mal. Sí, porque ¿no? rompe el principio de no contradicción. Claro, y no hace a Dios malo, ni quita su autoridad, ni quita su poder, ¿no? Es decir, ese mal proviene de las malas decisiones humanas y no directamente de Dios. Así es. Y tiene que ser así, si no, no se llamaría libertad. Así es. ¿No? Entonces, por eso coexiste el mal moral. Así es. Y un Dios todopoderoso y bueno, bondadoso, ¿no? Así es. Ahora nos correspondería hablar del mal físico. La otra parte, ¿no?, que dejamos pendiente, que era el mal físico. El mal físico que regularmente es más problemático, ¿no? Y bueno, más problemático de afrontar por la parte emocional, como mencionamos, ¿no? Sí, quizá más difícil de entender o de concebir. Sí, de entender. Así es. Entonces, ¿cómo podríamos hablar del mal físico, ¿no? ¿A qué llamamos mal físico como tal? Y pues bueno, una vez habiendo hablado de lo que es el mal moral, que proviene directamente de la gente, no podríamos, como yo comentaba hace un momento, no podríamos juzgar moralmente a un animal, porque en ellos no hay ese entendimiento. Entonces, no hay nociones éticas. Exactamente. ¿No? Entonces, esto queda exclusivamente para nosotros, los humanos. Así es. ¿No? Que tenemos un entendimiento, que nosotros sabemos lo que estamos haciendo y lo que está bien y que está mal. Así es. ¿No? Entonces, esta parte, este problema del mal moral es exclusivamente para los hombres. Y el hecho de que exista, me adelanto un poquito al argumento moral, y lo que decía Tomás de Aquino es que demuestra entonces más bien que Dios existe, porque existe el bien y el mal de manera objetiva. Así es. ¿no? Una noción de bien y mal, y sabemos que eso proviene del relato de Adán y Eva, como tú nos comentabas, ¿no? Así es, correcto. Entonces, ¿cómo definimos el mal físico? Pues bueno, es quizás simple definirlo, y es que entendemos el mal físico como todo lo demás, todo el mal que no proviene quizá en sí de una actividad, de una decisión humana, y no es más que, por ejemplo, algún desastre natural, algún terremoto. Un terremoto, por ejemplo, creo que lo ejemplifica bien, ¿no? Porque un terremoto no es ni predecible, no es ni controlable, obviamente, y pues nos afecta a todos. De una manera pareja. Y genera sufrimiento, ¿no? Así dolor. Así es, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, nosotros estamos acostumbrados a este tipo de eventos, ¿no? Si te vas a otro lado del mundo, pues allá quizá el mal físico se llama tsunami, erupción volcánica o tsunami, exactamente. En una de las en alguna ocasión yo tuve la oportunidad de comentar acerca del tsunami del año 2004 en la isla de Sumatra, ¿no? Que se llevó la vida de 227,000 personas. Y eso pues podría entenderse así como un mal que y está gente completamente moralmente fuera. Buena y mala sin distinción. Claro, ¿no? Yo comentaba que esto fue en un día domingo, esto ocurrió en un día domingo en donde la gente pues se encontraba en las iglesias, ¿no? Sí, claro. Yo ya me imagino a todos, pues a lo mejor unos bien concentrados, y de repente la alarma y no pudieron salir, claro, y pues bueno, y ahí perecieron, ¿no? Exactamente. Todo esto, bueno, ese comentario iba más enfocado a cómo darle sentido a un problema como el que estamos teniendo en la actualidad, como el del coronavirus, esta pandemia a nivel global, que bueno, también es otro ejemplo, ¿no? En sí, es un ejemplo también bueno para poder hablar de este mal físico, ¿no? Que si bien
pudo haber sido causado por las acciones o las decisiones de alguien. No queremos entrar en teorías conspirativas ni nada de ese tipo de cosas. El origen, ahora sí que el origen solamente algunas personas lo sabrán. Yo creo que nos conviene a nosotros, pues, de alguna manera tomar el discurso oficial, que es el que saltó de especie a especie, ¿no? Claro, es el más lógico, natural, es el más coherente. Y un virus natural, ¿no? Que es un virus. ¿No? Creo que la navaja de Occam habla de algo así. Así es, ¿no? Y es, pues bueno, lo pensamos así. Sin embargo, nos está afectando a nosotros del otro lado del mundo, como dicen por ahí, sin deberla ni temerla. Así es. Nos está afectando y está causando un problema a escalas grandes. Si tú lo ves por el lado de la economía, aunque bueno, no me gusta usar esa palabra o este problema como, la economía, creo que es importante para todos nosotros, pero no es como lo más importante. Lo más pero sí, ¿no? De que está trayendo sufrimiento, claro. Eso es algo sí, pues real, ¿no? Con el simple hecho de que hay un muerto, ¿no? Simplemente, ¿no? Sí. Es decir, sabemos las cantidades que hay. Y empezando por eso, ¿no? Que hay muertes, también hay daños psicológicos, o sea, porque realmente hay gente que está sufriendo ansiedad, que está sufriendo depresión o diferentes y eso situaciones. Y eso que a fecha de hoy, la situación, no sé cómo esté en el futuro esto, pero digo, a fecha de hoy, en el mes de abril que estamos grabando esto, la situación o el epicentro, le llaman, de la pandemia es nuestro vecino del norte, ¿no? En el que están cerca del 1,000,000 de infectados. Están muy cerca ya. No sé si ya lo rebasaron a este momento, pero podría a lo mejor entenderse más más en ese país. Nosotros estamos a muy lejos de esa cifra y aún así ya tenemos ese concepto del sufrir, ¿no? El estar confinados en un lugar, el estar absteniéndonos de ver a la gente que queremos, por ejemplo, pues eso lo podríamos entender, ¿no? Como esa parte de ese sufrimiento. Entonces entendemos el mal físico como todo lo externo, como ese mal que viene de fuera, por así decirlo, que viene de fuera, que no fue causado a lo mejor por yo como el que sufre, por mis acciones. Tu decisión directamente no es la responsable de ese sufrimiento. Exactamente, llevando, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, bueno, eso es interesante, ¿no? Porque estamos hablando de cosas naturales, pero yo creo que también el mal físico tiene una cierta aplicación, como tú decías, se relaciona con el mal moral también en algunos aspectos. Por ejemplo, en un accidente de autos, ¿no? Que uno podría decir, bueno, alguien decidió emborracharse, es una cuestión moral, y mató a alguien que ni tenía la culpa ni nada, y podría entrar en esa... Es una combinación de ambos. Es una combinación, ¿no? Claro. Uno es mal moral y el otro está viviendo un mal físico, donde podríamos decir, ¿por qué Dios lo permitió? Claro. ¿No? ¿Por qué no intervino de tal forma que no sucediera el accidente? Sabemos que sí lo hace, ¿no? Porque tenemos ejemplos, tú alguna vez mencionabas hace poco en un video de cómo Dios, nuestro Señor Jesús, detuvo una tempestad, ¿no? Okay. Es decir, el libro de Marcos. Sí, que él tiene la potestad de detener algunas de estas cuestiones, de estos males físicos, pero en otras ocasiones no lo hace, ¿no? Y esa es como la parte difícil del cuestionamiento. Sí, yo comentaba, ¿no? que que ese Jesús que calmó la tempestad en ese lugar es el mismo Jesús de ahora. Dice la Biblia en Hebreos que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así es. Entonces, ese Jesús que tiene el control sobre la naturaleza, entendiendo, por ejemplo, esta pandemia como parte de esa naturaleza, pues es el mismo Jesús que tenemos hoy, que conocemos hoy, al cual seguimos hoy y adoramos hoy. Entonces, la pregunta es esa: ¿por qué Dios, si tiene el poder de controlar a la naturaleza y todos estos males que de alguna manera provienen de ahí, por qué Dios no lo hace? De hecho, por eso comentaba el ejemplo del tsunami. ¿Por qué Dios no evitó el tsunami? Así es, ¿no? Bueno, pues no sé si te parezca que abordemos el tema ya de manera sistemática. Sí, claro. Ya definimos a lo que nos referimos con mal físico y bueno, poder abordar el tema, ¿no? La deducción lógica, ¿no? Que se hace de lo que es el mal físico. Son dos premisas. La primera dice que es lógicamente imposible que Dios y el sufrimiento existan. Como sabemos que el sufrimiento existe, como lo estamos viviendo ahorita, con la pandemia del coronavirus, por lo tanto Dios no existe, ¿no? Parece una construcción lógica correcta, como mencionamos el programa pasado, pero bueno, tiene una solución, ¿no? Que es una solución lógica, claro, como dijimos, ¿no? Algo que sí me interesa comentar, que es interesante y no dejarlo a un lado, lo mencionamos también el programa pasado, es la parte emocional. Realmente sí nos afecta mucho, ¿no? Es decir, ahorita lo estamos analizando lógicamente, intelectualmente, pero yo creo que si en esta pandemia enfrentamos la muerte de algún ser querido, de algún familiar,
nos vamos a hacer este cuestionamiento, ¿no? Claro. O sea, y nos va a afectar, Sí. nos va a generar un cierto sufrimiento y podríamos preguntarnos ¿por qué lo permitiste? Sí, ¿no? sí, sí. Y bueno, obviamente tenemos que saber esto, justamente por eso creo que es interesante tener el conocimiento de este tema que vamos a abordar y poder tener la certeza de que Dios sigue siendo bueno, de que Él sigue siendo todopoderoso, aún a pesar de que permita que nos sucedan ciertas cosas. Sí, hace unos días yo compartía por ahí en las redes sociales un meme en el que se ilustraba a un hombre con una especie de careta en donde decía ateo. Entonces alguien va y le levanta la careta, la máscara, y abajo dice: Dios no me cumplió mis caprichos. Uh-huh. Y ya al final decía: ahora entiendo, ¿no? Y la verdad es que sí, muchas veces caemos en esa, en esa que queremos situación. que Dios actúe conforme nosotros pensamos que es mejor que Él actuara, y si no hace eso o si no sucede eso, entonces Dios no existe. Exactamente. ¿No? Y llegamos a esa deducción muy pobre en mi opinión. Sí, a final de cuentas no es un análisis lógico. Claro, ¿no? claro. Y es que eso es a lo que íbamos, a las emociones. Así es. O sea, la emoción, yo sé que la emoción para todos nosotros, las emociones, los sentimientos, es algo que para muchas personas pueden llegar a ser muy fuertes en el momento, ¿no? Pueden llegar a ser muy, muy importantes. Yo conozco gente que cuando está triste de verdad, ¿no? Y cuando está alegre de verdad, ¿no? Y que a veces sus decisiones, con base en esos sentimientos, están basadas, pues no son las mejores. Emocional, ¿no? Entonces el que estaba contento porque tomó decisiones cuando estaba muy contento, después se arrepiente de las decisiones que tomó. Entonces, digo, solamente queremos hacer esa observación hacia las emociones. Así es. Bueno, y en la siguiente lámina, algo que queremos ejemplificar, que es una de las respuestas, por ejemplo, que da Leibniz en la Teodicea, que dice que muchas veces nosotros permitimos un sufrimiento o algún sufrimiento para conseguir un bien mayor. Esto es interesante. Aquí en la ilustración se ve un dentista, ¿no? Que está con un niño, y ejemplifica bien lo que estamos tratando de explicar, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente nosotros, cuando vamos al dentista, en este caso se ve la imagen de un niño, pues él está sufriendo, ¿no? De hecho, hasta le podría decir al papá, ¿no? O sea, como que, ¿por qué me permites que sufra, ¿no? ¿Por qué permites que suceda ¿Por qué me trajiste aquí? Sí, ¿por qué me trajiste aquí si esto me está generando dolor, ¿no? La cuestión es que a lo mejor él no alcanza a ver el panorama completo, no sabe que el dentista va a generarle un sufrimiento momentáneo, vamos a decirle, y esto va a traer a la larga o a largo plazo un bien mayor, que va a ser a lo mejor quitarle el dolor de muelas que tenía, o evitar que aparezca. Evitar que aparezca. Claro. Y en este sentido es que nosotros podemos entender que Dios puede permitir que ciertas cosas sucedan, hablando del sufrimiento y hablando hacia nosotros, con un propósito. Claro. Ese sería el cuestionamiento. Ya el problema lógico se iría más bien hacia esa parte. ¿Por qué Dios permite? ¿Cuál es el propósito de que Dios permita que tengamos sufrimiento y pruebas, ¿no? Y creo que aquí una cuestión, algo que se tiene que considerar es el tiempo. Porque quizá en ejemplos como estos, sencillos, podríamos ver el beneficio a corto plazo. Así es, dentro de nuestra vida. Exacto. Por eso digo que el tiempo es algo que a lo mejor determina ese entendimiento, porque hay ocasiones en las que el sufrimiento o alguna circunstancia quizá no lo podemos ver a corto plazo. Bueno, pero no me quiero adelantar. Es interesante porque a final de cuentas es una analogía, ¿no? Nosotros, si pensamos en Dios, estamos pensando en un ser infinito. Nosotros somos personas finitas y nuestra temporalidad pues es reducida. Digo, ¿cuánto viviremos a lo máximo, no? 70, 80 años, vamos a suponerle 90 años. 100, así. Si te vas, sí, ya. Ok, pensando algo así, no alcanzamos a ver realmente a gran escala y a nivel humanidad pues los resultados a largo plazo de ciertas cosas. Ahora creo yo que no tiene que ser no tiene que presentarse en esta vida. Así es, y de hecho justamente es parte de una de las respuestas que se da a este problema, ¿no? Porque lo estamos viendo nada más dentro de esta vida, ¿no? Claro. Dentro de lo que sucede aquí. Entonces, el problema ya no es tanto, en este caso, ya con esta forma de pensar, de entender, ya no sería refutar la existencia de Dios, porque realmente con que Dios tenga motivos suficientes para permitir un sufrimiento para un bien mayor posterior, entonces eso es posible, ¿no? Claro. Y al ser posible, entonces eso queda refutado, ¿no? Claro. Que Dios no exista por esa razón. Claro. ¿No? La cuestión sería cuáles son las razones y el propósito que Dios tiene, o cuál es ese bien mayor
al que nos estamos refiriendo. Y yo creo que nada más con esto podríamos refutar lo que planteamos al principio en el podcast número 1, ¿no? Donde empezamos a abordar esto, ¿no? Que como deducción lógica teníamos que Dios no existía, ¿no? Ya vimos hasta ahorita, ya con lo que tenemos ahorita, que es probable, ¿no? Que Dios permita estas cosas, ¿no? Y eso no define la no existencia de Dios o no explica la no existencia de Dios simplemente porque no es una demostración de que Él no Exactamente. existe. Simplemente el cuestionamiento ya se iría a la otra parte, que sería su comportamiento, por así decirlo, ¿no? Sus decisiones, ¿no? ¿Por qué permite el sufrimiento? Exacto, entonces, lo que estaría aquí ya en debate sería el comportamiento de Dios y no su existencia. Así es. Y la razón de lo que él hace, ¿no? Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho para poder entender esto, si no nos ha quedado completamente claro, que nos habla sobre la perspectiva divina y tu perspectiva, ¿no? Tu perspectiva humana, ¿no? Hay un ejemplo del canal de Adictos a la Filosofía que me gusta mucho, que me parece, de hecho esta imagen está tomada de ese canal, que me parece muy interesante porque habla de cómo lo que a nuestro panorama, a nuestra perspectiva podría ser algo bueno, a la larga puede convertirse en algo malo y algo que podríamos pensar que es algo malo puede traer consecuencias buenas a largo plazo, ¿no? O después. De hecho, hay un ejemplo que el autor de este canal o ¿no? que habla, no sé si tengas pensado comentarlo. Sí, no sé si quieras comentarlo tú. Pues a ver si lo recuerdo bien. Es una historia, ¿no? Que cuenta una historia de un campesino, de un campesino, un campesino chino. Ajá, dice. Bueno, sí, dice que le pone chino para que parezca sabiduría oriental, ¿no? Exacto. Entonces la historia se desenvuelve más o menos de esta manera. Dice que estaba un campesino chino al cual se le pierde un caballo. Un caballo, Entonces llegan sus amigos. Esto me recuerda a la historia de Job más o menos, ¿no? Sí, pero, claro. Llegan sus amigos y le dicen... Sí, hacen un juicio de la circunstancia. Exacto. De lo que pasó. En este caso se le perdió un caballo y le dicen, oye, qué mala suerte. Qué mala suerte, lo sentimos. Entonces le dice, a ver, pues ya veremos. Entonces pasa el tiempo y el caballo regresa, pero no regresa solo, regresa con otros 2 caballos, Así es. ¿no? Entonces... otra vez pasa lo mismo, sus amigos se acercan y le dicen, oye, qué buena suerte. Y él les comenta lo mismo, les dice, ya veremos. Así es. Con el tiempo, uno de sus hijos se monta a uno de esos caballos. De los que llegaron, con el que se le había perdido al principio. Se cae su hijo y se rompe la pierna, ¿no? Entonces, otra vez sus amigos llegan y le dicen, qué mala suerte, ¿no? Lo sentimos. Y la respuesta del campesino es, ya lo veremos. Así es. Con el tiempo se suelta la guerra. Y pues todas las personas en edad militar son llamadas a la guerra pero como su hijo tiene la pierna rota, pues está exento de hacer servicio militar. Y pues igual sus amigos y le dicen, oye, qué buena suerte tienes, ¿no? Y ya veremos. Y obviamente esta historia puede continuar, ¿no? Podríamos nosotros inventarle ahorita muchas cosas. Y digo, lo que busca ejemplificar es justamente que nuestra perspectiva está limitada y no logramos ver más allá. Exactamente. Y que algo que aparentemente es malo puede volverse en algo bueno. Así ¿no? es. Y que entonces esto abre la posibilidad de que Dios permita en algunas circunstancias que sucedan cosas malas, sufrimiento, con una finalidad, con un propósito. Y de hecho, bueno, si lo pensamos ya a la luz de la palabra, que Él no nos promete una vida terrenal o una vida aquí del mundo sin sufrimiento, sin tribulación o sin pruebas. De hecho, todo lo contrario. Todo ¿no? lo contrario al lema de este grupo religioso de pare de sufrir, ¿no? ¿Cuál es el eslogan? Para de sufrir, ¿no? Con ese acento de portugués, en el que pues el punto de ellos, la razón principal de su existencia es que la gente pare de sufrir. Así es. ¿No? Cuando realmente Jesús dijo todo lo contrario. Sí, dijo, y algo que también menciona Santiago, que menciona Pedro, justamente es eso, ¿no? Que vamos a atravesar pruebas, tribulaciones. Y son necesarias, dicen, ¿no? Es necesario que vivamos estas pruebas por un poco de tiempo, ¿no? Y esto entonces nos llevaría a preguntar, ¿cuál es entonces la finalidad de Dios? O sea, la finalidad de Dios no es que tengamos una buena vida aquí en la tierra. Es decir, no está peleado, nos puede permitir ciertas cosas, pero la finalidad que Él tiene para nosotros no es una finalidad aquí en la tierra, sino que tiene un propósito eterno, ¿no? Un propósito de vida eterna. Pero tampoco estamos diciendo que Dios no quiere que estemos bien. Así es, no. O sea, lo que decimos es que su principal objetivo, por así decirlo, la finalidad que Él tiene, es que nosotros podamos participar de la vida eterna a partir de la salvación que Él nos dio por nuestro Señor Jesucristo. Correcto. ¿no? Entonces, es interesante esto porque si nosotros hacemos un comparativo,
pues de nuestra vida terrenal, que es, dijimos, exagerando, de 100 años, ¿no? Sí. Es una exageración. Digo, hay casos, pero bueno, exagera. Si comparamos cualquier tiempo con la eternidad, pues no hay comparación, no se queda a nada, ¿no? Entonces, lo que Dios nos está ofreciendo, ese bien mayor que siempre nos está ofreciendo, el propósito que Él tiene para nuestras vidas, es que podamos acceder a esa salvación eterna en el conocimiento de Él a través de Cristo Jesús, ¿no? Entonces, Dios no se limita a lo que estamos viviendo aquí en esta tierra, ¿no? Sino que Él ve por algo mayor. Por eso decimos que es con un propósito mayor o un propósito de vida eterna, ¿no? Y es hasta cierto punto entendible, ¿no? Porque nosotros estamos sujetos a este contexto, ¿no? De vida mortal, en el que pues tenemos un mundo físico que nos rodea, ¿no? Tenemos objetos, tenemos circunstancias, y muchas veces para nosotros eso es todo. Y es que claro, para los sentidos que nosotros fuimos adoptados, que son vista, todo eso, tacto, eso es lo que percibimos. Así es. Pero eso no quiere decir, incluso aquí podríamos hablar de cuestiones científicas, que no hay nada más allá de este mundo físico. Sí, de hecho, hablando de cuestiones científicas, pues la realidad es muy distinta, ¿no? A lo que percibimos. Ya tocaremos, ¿no? Yo estoy ansioso por tocar esos temas, la verdad, pero ciencia. Bueno, ya lo tocaremos en su momento, ¿no? Pero la verdad es que todos sabemos que hay algo más allá. ¿No? Y nosotros obviamente pues por fe creemos que sí, precisamente hay una vida posterior que no es ni reencarnación, que no es ni no es lo que pues Jesús, lo que Dios nos ha revelado. Así es. Y bueno, a final de cuentas, ya para resumir esta respuesta, esta apología hacia la paradoja de Epicuro referida al mal físico, si nosotros contrastamos y entendemos las pruebas, las angustias, las tribulaciones comparadas con lo eterno, lo duradero, lo incorruptible, pues se queda corto, ¿no? Claro. Es un bien mayor, una herencia incorruptible a un momento efímero de sufrimiento, ¿no? Claro. Y que Dios permite y que es necesario y que seguramente muchas veces su intención es que lo conozcamos, ¿no? Que Él se revele a nuestras vidas, y eso es muy interesante, ¿no? Porque entonces, es más, hasta qué bueno, suena muy loco, ¿no? Muy paradójico, ¿no? Pero qué bueno que Él entonces a veces permita que suframos, si eso nos va a llevar a poder conocerlo, ¿no? Digo, si tenemos la humildad de hacerlo, ¿no? Decía Pablo, ¿no? Que para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así es. Son esos conceptos que de repente le vuelan la cabeza a alguien cuando los escucha por primera vez. Dices, ¿cómo morir va a ser algo positivo? ¿Cómo va a ser ganancia el morir? Bueno, si lo ves desde este punto de vista, tiene todo el sentido del mundo. Así es. Y pues bueno, básicamente esto resolvería la paradoja de Epicuro, ¿no? El problema lógico del mal, hablando del mal físico, porque no estaría peleado la existencia de un Dios bueno, todopoderoso, que permita que haya sufrimientos físicos, ¿no? Bueno, hablando del mal físico, ¿no? ¿Por qué sigue siendo bueno? Pues porque Él lo que nos está ofreciendo es eterno, no momentáneo. Entonces, pues, algo mejor que eso, algo mejor que la eternidad no nos podría ofrecer. Y ahí sí, ¿no? En ese momento, cuando nosotros pasemos de la mortalidad a la inmortalidad, por llamarlo de una manera, ahí sí Él te puede garantizar que no hay sufrimiento. Así es. Ahí sí te puede garantizar que no va a haber maldad. De hecho, hace poco tú comentabas en un video, es muy interesante, que toda la creación es corruptible. O sea, todo el proceso en el que estamos ahorita viviendo en esta tierra, tanto los seres humanos como toda la creación, es un proceso de corrupción. Claro. Es decir, que tenemos un inicio y un fin. Claro. ¿No? Sí. Y bueno, lo que Dios nos ofrece es algo más allá de esta perspectiva finita que tenemos, ¿no? De este mundo en el que vivimos. Sí, pero para llegar a eso hay que pasar este camino, digamos, que se llama vida. Así es. ¿No? Sí, comentaba de una manera rápida que toda la creación está sujeta a la corrupción y a lo que es ¿cómo lo maneja? Hablaste de la entropía, de hecho, ¿no? Lo relacionaste. Pues es lo que es una manera diferente. Concepto científico, ¿no? Sí, es una manera diferente de explicar esa corrupción a la que estamos sujetos, a la que Dios nos sujetó, que Él estableció, creación, que se llama, que la ciencia lo conoce como la entropía, y la entropía, pues, si tú lo buscas como concepto, es el nivel de desorden molecular que hay en toda la materia. Entonces, también comentaba por ahí que la segunda ley de la termodinámica comentaba que el nivel de entropía en el universo va en aumento. Bueno, esto no es más que el nivel de desorden en el universo, pues va precisamente en aumento, ese nivel de desorden molecular, ese camino hacia el caos, por así decirlo, de una manera a nivel molecular, pues va en aumento.
¿Esto qué quiere decir si lo resumes? Pues que todo se va sí, degradando. Esto refleja la contingencia del universo. Así es. ¿no? Y del universo en el que vivimos, ¿no? En el que estamos insertos, ¿no? Hablando que somos parte de. Y del que somos sí, parte. ¿no? Sí. Entonces, bueno, es interesante esto y realmente, pues, lo interesante sería poner nuestra mirada en las cosas eternas, ¿no? Exactamente. Y si ponemos nuestra mirada en las cosas eternas y lo que Dios nos ofrece hablando de la eternidad, pues entonces estas pruebas, estos males físicos, pues realmente se vuelven intrascendentes. Obviamente, vivirlo yo creo que no es tan fácil, ¿no? En la parte emocional y pues bueno, son pruebas que tenemos que afrontar, pero finalmente es nuestra fe siendo probada, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues básicamente creo que estas dos respuestas sobre el mal moral y el mal físico pues resolverían esa paradoja, ¿no? Y que, como mencionábamos al principio, ¿no? Son cuestionamientos sinceros, ¿no? Que podemos llegar a hacernos. Claro. Y muchas veces creo que todos lo hemos vivido hablando de esta vida, porque ahorita nos hablamos del bien mayor es la eternidad, ¿no? Pero aún en esta vida creo que todos lo hemos vivido, creo que tú lo has vivido, como en el ejemplo del campesino. Nos han pasado cosas malas o que nosotros en su momento hemos considerado malas que más adelante se han convertido en una bendición, claro, en algo bueno, ¿no? Claro. Y también al revés, ¿no? Entonces realmente también esos conceptos de mal físico y bien físico están muy enfocados en nuestra perspectiva, ¿no? Claro. Y bueno, la perspectiva de Dios sabemos que es mucho más grande y abarca la eternidad, nada más. Claro. Pues sí, nada más. Entonces, bueno, pues creo que no sé si hay algo que tú quisieras agregar sobre este tema o pues podamos dar por concluido este tema y esta segunda entrega. Pues no, realmente no. Creo que a grandes rasgos pudimos comentar. Como ya vieron, hay temas que subyacen de ¿no? Sí, están vinculados de manera transversal. Que esperamos poder estar desarrollando con ustedes en las próximas sesiones. Pero bueno, vámonos con calma. Con calma. Dice mamá, con calma que llevo prisa. Entonces, pues bueno, nada, yo creo que no hay nada más que agregar. Obviamente espero que haya un canal, y de hecho siempre lo va a haber, un canal abierto de retroalimentación. Sí, retroalimentación, comentarios, dudas que puedan surgir y estaremos al pendiente para si de este tema quedan pues otros comentarios, otras cosas que se nos haya olvidado incluso mencionar, ¿sí? Pues que se puedan retroalimentar, ¿no? Y se pueda continuar con el tema, ¿no? Así es. Pues bueno, creo que es todo por este día, por esta sesión, ¿no? Así es, pues de mi parte fue un privilegio nuevamente estar aquí, poder participar de este archivo y bueno, esperando que sea de utilidad para todos ustedes. Así es. Me despido. También me despido, esperando que de igual manera, ¿no? Esto sea útil para todos. Y no sin antes recordarles que no existe tal cosa como tu verdad o mi verdad, existe la verdad y existe tu opinión también. Con esto nos despedimos. Sí. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos.